Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Te agradezco que participes de este ciclo de charlas del Instituto de Políticas Públicas Eva Duarte, que se llama El tiempo no para. Así que bueno, en primer lugar te agradezco y te presento. Juan es referente del Partido de Tigre, es un referente de juventud, específicamente se ha destacado en la localidad de General Pacheco, y actualmente es asesor de Secretaría General de la Nación. Bueno, buenas tardes, Juan. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado a participar del ciclo de charlas y bueno, encantado de poder hacer una charla amena para hablar de los temas de la coyuntura política del país. Bueno, en este sentido te queríamos consultar eso. ¿Cómo ves vos hoy la coyuntura general atravesada por la pandemia? Tuvimos un año, la verdad, bastante complejo, ¿no? Sí, tal cual. Fue un año duro para lo que es el ámbito político, para lo que es en sí los estados municipales, provinciales y nacionales. Un desafío grande para todas las áreas de gestión. Por todo este tema del COVID, que no nos hubiéramos imaginado. Yo creo que si le preguntan a cualquier persona que el 2020 iba a estar marcado y signado por una pandemia mundial, nadie hubiera hecho ese análisis, pero yo creo que más allá de las complicaciones y ciertos desaciertos o errores en algunos puntos de todo lo que fue la pandemia, el pico, después la bajada, la cuarentena, yo creo que se llega a buenos resultados, ¿no? Podría haber sido mucho peor todo el tema de no solo los infectados, no solo los que lamentablemente fallecieron por esta pandemia, sino todos los daños colaterales, ¿no? Yo creo que se manejó toda la problemática desde los puntos que tenía que manejarse. El tema de cómo cuidar el empleo que ya tenía la gente, cómo hacer para que no los pierda, cómo generar toda esa ayuda que desde antes de la pandemia ya necesitaban muchos sectores de la sociedad, no solo alimentos, pero sino también plata en el bolsillo, como se dice generalmente, y bueno, y el sistema de salud que se tuvo que básicamente refundar. Hoy por hoy yo creo que no hay discusión en el ámbito de salud de todos los cambios que se hicieron y en tan poco tiempo, ¿no? Sí, básicamente digo, es un Estado que ha puesto en primer lugar a la salud pública. Tal cual. Ni hablar, digamos, de lo que vos decías, ¿no? En una pandemia mundial que nadie la veía venir, con un país que no venía con su mejor situación económica tras 4 años de neoliberalismo, y Claro. también buscó, digo, contener digamos, avanzar con la gente adentro, ¿no? Digo, eso es lo que me parece que ha Exactamente, destacado el presidente de la Nación. exactamente. Y respecto a Y salud yo creo, pública, tuvimos una muy buena noticia también, ¿no? ¿No viste el celular O no de...? sé vos qué opinás al respecto. claro, bueno, en ese sentido pasaron ciertas cosas, ¿no? Yo creo que se terminó ahora voy a tu pregunta, ¿no? Pero se terminó de definir esa discusión si el Estado sí o el Estado no, ¿no? Imagínate qué hubiéramos hecho sin esa presencia del Estado, lo que vos recién decías, sin ese Estado que piensa en el ciudadano de a pie o de la gente del país. Yo creo, en cierto punto, que Argentina tenía un desafío enorme ya de por sí antes de la pandemia de poder reestructurar lo que era la deuda, las arcas del Estado, poder tener los recursos necesarios para implementar lo que es el estado de bienestar. ¿Cómo se hizo teníamos el desafío de poder financiar los programas de rescate a los sectores, pero también el desafío de dónde buscar esos fondos, porque con Macri terminamos sin la financiación externa y tampoco es que se podía emitir tanto por la inflación que había, ¿no?
Yo creo que los políticos argentinos se llevan los premios a cómo descifrar todo este acertijo, ¿no? de la sábana corta, pero que en Argentina era cortísima, ¿no te parece? La verdad que sí, estaba totalmente, digo, veníamos de otro tipo de pandemia, una pandemia económica de Tal 4 cual. años básicamente, ¿no? Y sí, es que sí, lo pienso así. Y bueno, yo te había consultado sobre también respecto a lo que es salud pública. Anoche hubo una sesión histórica, no sé si vos querías hablar sobre el tema Sí. también. Bueno, yo ayer estuve presente en lo que fue todo la espera en el Congreso de la aprobación del aborto y vi gran presencia de la juventud, ¿no? Cosa que hacía falta o que se dejó de lado en los últimos años, como en cierto sentido un espacio decorativo, ¿no? Como fue el Instituto de la Juventud a nivel nacional, y ver ayer tanta juventud unida y tan alegre y tan en cierto sentido expectante de que el Estado cumpla con sus banderas o sus banderas de lucha, poder que se haya concretado esa deuda que tenía la política con la sociedad, yo creo que es histórico, ¿no? Desde ya el peronismo siempre se encargó de eso, de poder poner en discusión todas esas cosas, todas esas injusticias y convertirlas en leyes, en derechos, en ampliación de derechos. Ayer se saldó una deuda bastante histórica en ese sentido Donde hay una y que tiene necesidad que nace un derecho, ¿no? tal cual, tal cual. Y que tiene que empoderar a la juventud para seguir ampliando ese abanico y seguir reformando todas esas cosas que realmente, como están planteadas, son injustas, ¿no? O que falta ese acceso a ciertos derechos en la juventud. Un ejemplo, y es el que a mí en lo particular me enamoró, y es el que básicamente yo por ahora estoy trabajando a oscuras, ¿no? Sí, porque el trabajo de creación de política siempre tarda mucho tiempo y siempre es en un escritorio aislado. Siempre pensando en la sociedad, pero aislado, ¿no? El tema del empleo, el primer empleo, ¿no? Es, es, un, es, un, es una necesidad muy grande en la juventud desde siempre, pero más después de todas las complicaciones que trajo la pandemia, y como vos decías, la pandemia anterior macrista, eh, es, es un espacio donde tenemos que poner el ojo y empezar a ser creativos en cómo ampliar ese derecho al primer trabajo. Bueno, la verdad me pone muy contenta saber que hay compañeros que están en lugares estratégicos pensando, digamos, todas las problemáticas que hay en general, pero que también estén pensando en las juventudes. Me gusta hablar también del tema de juventudes, un término que empezó a implementar, o por lo menos yo lo escuché en un primer momento, de la senadora Catalfamo, porque es verdad, a Sí, veces no sé si hay una juventud, pero sí hay muchas juventudes, ¿no? Como exacto. también ampliando a distintas diversidades que hay. Tal cual. Así que bueno, me pone muy contenta que estés trabajando en el tema también empleo, porque es verdad que es una gran necesidad. Y ya que tocaste el tema de juventudes, lo que te quería preguntar también es un poco cómo ves vos hoy nuestra localidad de Tigre, cómo ves a las juventudes acá, y, y te hago después una más para cerrar. Bien. Bueno, coincido en lo que decís. En ese sentido, la juventud tiene esa característica que lo diferencia de otros rangos etarios, si se puede hablar de edad o desde ese solo sentido, de que es tan diversa, ¿no? Hay tantos subgrupos y cada vez se anima más a hacer lo que le parece ser, ¿viste? Cada vez hay menos ese juzgamiento, esa represión de, de, de ocultarse o esconderse o quedarse en esa imagen que está aceptada en la sociedad. Eso yo creo que es algo a resaltar y es algo característico de lo que es la juventud, no solo en el sentido de género, sino en el sentido
en el sentido completo, cultural inclusive. Yo ayer en lo que fue la marcha y toda la vigilia, no me salía la palabra, la vigilia, vi increíbles actos artísticos que hablaban sobre el tema y sobre el tema de género también. Vi exposiciones muy buenas, inclusive poemas, toda esa expresión de la juventud ante sus necesidades y sus banderas. Como se dice, yo creo que en esa línea a Tigre lo veo con una juventud muy participativa. A veces pasa que lógicamente la coyuntura política y las discusiones terminan no dejándonos, porque yo siempre hablo de que a veces el ambiente o ciertas discusiones nos separan a la juventud, que todos buscamos lo mismo, ¿no? Buscamos tener más participación, más incidencia, lugares de decisión para poder mejorarle la vida a la gente. Hace que no podamos concretar puntos en común, pero nos tenemos que juntar. En cierto sentido, veo una juventud participativa, veo una representación, porque hay muchos referentes jóvenes en Tigre, desde ya vos sos una, Mariela, pero también desde sectores de la Cámpora, desde el movimiento Evita, desde Colina, desde la 26 de julio. Veo que hay participación joven y cada vez más, que eso es entusiasma, pero yo creo que una juventud unida hace que todo el ambiente político tenga que venir a buscarnos, ¿no? En cierto sentido, no desde lo numérico, pero desde lo que nosotros ofrecemos a la política, esa energía, esa necesidad de cambiar las cosas, esa característica de no conformarnos por cómo está planteado el sistema y siempre estar proponiendo, o por lo menos yo, es algo que enriquece al sistema político y bueno, y también salda esa demanda de la gente de la renovación, de poder ver caras nuevas en lo que es los lugares de decisión. Pero bueno, yo la veo, contestando más concretamente a tu pregunta, la juventud de Tigre la veo empoderada, como mayor que en otros lugares, ¿no? Porque uno ama su lugar de pertenencia y bueno, siempre quiere ver a sus compañeros juntos y trabajando, ¿no? Bueno, qué bueno escuchar eso. Sí, la verdad que uno le tiene como ¿no? el corazoncito en su lugar Claro. y coincido en que la verdad que hay compañeros y compañeras muy interesantes y también hay otros jóvenes que capaz que hoy no se consideran dentro del espacio, pero que sí levantan o levantamos las mismas banderas, entonces también es un desafío de nuestra parte salir a convocarlos. Nosotros desde este instituto bregamos justamente por la unidad y en este sentido también es que nos encanta poder escuchar a distintos compañeros, como en este caso de verdad te estamos súper agradecidos por esta charla y bueno, vamos a seguir en esta línea. Claro. Tenemos el año que viene un desafío también interesante, así que bueno, vamos a seguir eso, en esta línea. Y bueno, y por último, Exacto. para cerrar, te hago la última consulta, última pregunta, es, como jóvenes a veces creemos que no, ¿cómo crees vos que nos ves de acá a 10 años? O sea, ¿cómo pensás vos un 2030, ¿no? Porque tenemos como muchos desafíos y a veces, si bien nada, queremos lo inmediato, queremos lo ya, queremos ver qué va a pasar el año que viene, también entendemos que hay cierta importancia de pensar de acá a largo plazo y por lo menos dentro de los 10 años. No sé, ¿cuáles crees vos que son los desafíos? ¿Cómo nos ves de acá a 10 años? Eso. Bueno, en ese sentido quiero hacer como una especie de balance de lo que fue la lucha por la legalización del aborto, que comenzó, si bien es una lucha histórica que
tiene muchos años, pero comenzó y yo creo que la juventud se puso muy activa desde hace un par de años en ese sentido. Que bueno, todas esas, cada vez veo una juventud más empoderada, en el sentido de más claro qué es lo que quiere cambiar o qué es lo que cree que está mal y cómo cambiarla. Bueno, un ejemplo es esto, otro ejemplo es el tema del feminismo, de ciertas pautas y costumbres de la sociedad que hacen remarcar que hay una cultura patriarcal y machista, desde el medio ambiente también, desde la concientización del medio ambiente y todos los problemas ambientales que hoy por hoy existen en el mundo y que van a tener consecuencias graves, no en un futuro tan lejano, lamentablemente, en el tema de la alimentación también, que tiene que ver con el medio ambiente, el tema del veganismo, vegetarianismo. Yo, a diferencia de los 2000, yo veo una juventud más comprometida por estos temas, que si bien muchos dicen no, la juventud no está comprometida con la política, pero sí está comprometida con estas banderas, con estas luchas, digamos. Y yo creo que en los próximos 10 años, lógicamente va a haber una renovación en lo que son los lugares políticos y los lugares de representación política. Veo una juventud que bueno, en 10 años va a dejar de ser juventud, pero veo que estos temas van a estar en la agenda, porque sí, como ya vemos y como es la historia política, si no los pone en la agenda, la juventud se va a encargar de salir a marchar para que estén en la agenda, como pasó con el aborto, porque yo creo que la juventud se encargó de ponerlo ahí, porque dijo, che, no se olviden de esto, no se olviden que los elegimos un poco para que pase esto, y que de ahí se pudo digamos, abrir el debate y ponerlo en el Congreso. Va a pasar lo mismo, y capaz, inclusive 10 años es demasiado tiempo, ¿no? Capaz, como se dan las cosas, va a pasar menos tiempo para que pongamos todas estas problemáticas que recién dije en la agenda del país, como pasa en el mundo, inclusive. Para mí, como vos decías recién, es importante proyectar y pensar políticas a largo plazo, pero yo creo que estos temas están en la agenda joven porque son urgentes, porque son cosas que hay que realmente cambiar e empezar a implementar mediante la política, que para mí y la juventud se está dando más cuenta, y más cuando se les cumple, que es la herramienta para el cambio de la realidad como está impuesta. Sí, tal cual. Bueno, muy interesante todas estas medidas que decís. Me gustó mucho también el tema de la alimentación, y creo que hay un proyecto que está ahí siempre, que sale, que no sale, y que capaz que, no sé, en lo inmediato, o sea, no hace falta 10 años, muchos menos logremos que salga, que es el de etiquetado frontal, ¿no? Porque también a veces Tal lo que cual. pasa es que no sabemos lo que estamos consumiendo, o sea, comemos algo que creemos que son papas y lo que menos tiene es papa. Exacto. Pero bueno, confiemos en que efectivamente la política va a transformarle la realidad a la gente para mejor, ¿no? Para equilibrar, y que el Estado va a estar ahí para equilibrar las desigualdades que existen. Así que Tal bueno, cual. Juan, súper agradecida. El instituto está a disposición para lo que necesites. Y bueno, gracias otra vez. Bueno, no, gracias a vos, Mariana, y a toda la gente del instituto por invitarme. Y bueno, está bueno que sigan estos espacios de encuentro y de debate y de charlas. Hacen más rico todo, en el sentido, toda la agenda política y bueno, y la agenda específicamente local de Tigre. Así que gracias otra vez.